Buenos días para todos, sean todos bienvenidos a esta clase en la cual vamos a continuar con nuestra temática que ya habíamos abarcado la clase pasada, que se trataba de las velas japonesas y su interpretación. Ahora vamos a ver lo que son los patrones de velas japonesas y voy a recordar un poco lo que hablamos al final, un poco al final de la clase pasada, que es de las nociones para el estudio de los patrones de velas expuesto, que lo vamos a hacer a continuación de esta clase. Vamos a analizar unos cuantos patrones de velas con los cuales podemos empezar a ver diferentes figuras en los gráficos de velas japonesas. Ninguno de estos patrones refleja una fiabilidad absoluta, que quiere decir, no quiere decir que se va a cumplir al 100%. Pero dependiendo del momento en que aparezca y la fuerza con la que se haga, puede ser más o menos fiable de la tendencia del precio futuro. Vamos a distinguir entre patrones de cambio, de indecisión o de continuación de la tendencia, o vamos a utilizar diferentes componentes para señalar la dirección futura de la tendencia al reconocer un patrón neutral alcista o bajista y marcar la fiabilidad del patrón que estamos observando, muy baja, baja, media, alta o muy alta. Existen tres tipos de tendencia en el mercado, que son neutral, alcista y bajista. La neutral nos habla un poco de que no se puede pronosticar el comportamiento futuro de los precios. No nos da ninguna clase de información que nos permita tomar una decisión o una posición, pero nos informan de la temperatura del mercado para mantener una posición o retirarse. Quiere decir, no puede decir más o menos cómo es el comportamiento del mercado para tomar una decisión. En la tendencia alcista, los patrones que tengan una probabilidad mayor de aumentar su valor respecto a disminuirlo, que quiere decir que va al alza. Eso es bastante claro. Y la bajista son los patrones que tengan una probabilidad mayor de disminuir su valor respecto a aumentarlo. Vamos a manejar 5 tipos de fiabilidad de los patrones de vela, que son muy alta, baja, media, alta y muy alta. Cuando dicen muy baja, porque existen demasiada incertidumbre para realizar una operación, que quiere decir, cuando vemos ese tipo de patrones de vela, lo mejor es no entrar a una operación. Cuando decimos que la fiabilidad es alta, es porque el nivel de incertidumbre es algo menor e indicadores técnicos que apoyan en la tendencia, que quiere decir que por mucho que utilicemos todos los indicadores y analicemos el mercado, la fiabilidad de cada patrón sigue siendo muy baja porque no nos da la información suficiente para tomar una decisión. La fiabilidad media, esto nos habla un poco de la probabilidad de obtener beneficios por abrir una posición de fiabilidad media. Si está apoyada por indicadores técnicos es mayor, que quiere decir que cuando los indicadores con los que estamos utilizando para hacer nuestro análisis técnico nos apoyan y nos pueden decir una posible dirección del mercado y que la fiabilidad de ese patrón de vela es media, que ya lo vamos a ver más adelante, podemos tomar una decisión basada también en la fuerza del mercado, viendo qué tipo de velas están lanzando, si tienen muchas mechas, si el cuerpo de la vela es lo realmente confiable para entrar a una operación. Cuando la fiabilidad es alta, la probabilidad de que se cumpla el patrón es importante. ¿Qué quiere decir? Hay patrones de velas en el trading que tienen una posibilidad de que se cumpla sí o sí. No todo, aquí todo es probabilístico, quiere decir que nadie se va a dar al 100%, pero existen unos patrones de velas que respetan mucho el mercado. Cuando hablamos mucho de la fiabilidad muy alta, es porque realmente son tipos de patrones de velas que según el comportamiento del mercado se da y teniendo también nuestro análisis. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes, yo se lo he dicho muchas veces y se lo recuerdo, de que todas las patrones de velas fueron diseñados, sacados o estudiados referente al tema del comportamiento del mercado frente a las divisas. O podemos hablar también puntualmente frente a acciones de empresa. Porque recuerden que lo que hoy vivimos en el futuro, como las criptomonedas, ese tipo de patrones no fueron sacadas para ese tipo de mercado. Entonces, existe algo muy importante que en las criptomonedas, los patrones de velas con su fiabilidad, el comportamiento es totalmente diferente a lo que lo vemos en el mercado bursátil o cuando lo vemos con un par de divisas o como lo vemos en acciones de empresa.
etcétera, o lo podemos también ver en derivados como petróleo, oro, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que tengan ese dato muy importante al momento de ustedes hacer su análisis. Vamos a mirar los tipos de velas japonesas. La clase pasada habíamos mirado hasta la peonza o la vela de onda alta. Entonces vamos a seguir con las otras velas que hablamos siguientes, que nos dicen que son las velas Doji. Entonces, para continuar con esto, nos dice que el doji es una vela japonesa en la que el precio de apertura es igual al cierre y ambas mechas tienen un tamaño similar. ¿Qué quiere decir? Que, como ustedes ven, aquí no hay cuerpo de la vela, parece más una cruz. Entonces quiere decir que donde el precio abrió, ahí subió. Pero ¿qué nos dice la vela? Que el precio pudo haber abierto acá, hizo una vela bajista, bajó hasta acá este precio, esto fue su mínimo, luego subieron los compradores y este fue su máximo. Aquí fue su punto de apertura. Recuerden los puntos que tenemos que tener en cuenta en las velas japonesas, que son su apertura, su cierre, su máximo, su mínimo. Entonces, aquí tenemos en cuenta que la vela tuvo una apertura aquí, aquí tuvo su mínimo, aquí tuvo su máximo y su cierre fue en el mismo punto de la apertura. Eso es lo que significa una vela doji. Nos dice también que cuando una vela doji aparece en una tendencia madura, es cuando cobra mayor importancia, ya que puede indicar agotamiento, ya que sea una a finalizar la tendencia o para hacer un alto en el camino. En cambio, cuando aparece dentro de un rango, su aparición no tiene relevancia, necesita confirmación por parte de las velas. ¿Qué quiere decir? Una vela doji, se lo muestro en este ejemplo claro, denme un segundo, por favor. Y saco una herramienta para que ustedes miren más o menos lo que yo estoy tratando de decir. Va con una vela, una tendencia alcista, que simplemente es un ejemplo. Si ven las gráficas ahí, muchachos, bueno, no tengo cómo verlo, pero si los escucho, denme un segundo, si los puedo leer. Sí pueden ver las velas. Entonces, supongamos que aquí se nos da una vela doji. Vamos a trazarla de color negro. Digamos que aquí hay una resistencia. Aquí hay una resistencia. Y se nos da una vela doji en este punto de resistencia. ¿Listo? Una vela doji. ¿Qué nos dice en la vela doji? Que cuando va por lo menos en una tendencia y nos llega a un punto determinado, puede ser resistencia o no, él nos está indicando posible agotamiento de esa tendencia. Así nos indican las velas doji. Y más, cuando sucede, en este ejemplo que estamos mostrando, que es una resistencia, y sucede esto, ya ustedes este patrón lo conocen, que lo vamos a ver más adelante, y eso nos da una fiabilidad bastante alta para que por lo menos tome una decisión. Pero en este caso, supongamos que aquí no hay ninguna aquí no hay ninguna resistencia, y no hay ninguna resistencia, y va una tendencia, continúa con esa tendencia. Podemos entender de que es una posible agotamiento de esa tendencia o simplemente es un descanso que está tomando el mercado para tomar impulso y continuar con esa tendencia. O también nos dicen de que es el agotamiento y puede haber una posibilidad de que cambie de tendencia o por lo menos lance una vela a la inversa de cómo va la tendencia. ¿Qué nos dice esto? Es un patrón de decisión. Por eso, como dudamos, no tenemos realmente certeza de qué va a suceder con el mercado en una tendencia alcista que no da doji, como no hay resistencia, los indicadores no nos dicen absolutamente nada. Es un patrón de indecisión y más cuando estamos con un mercado lateralizado. Cuando estamos en un mercado lateralizado, supongamos en este caso, pongamos que comienza a ser aquí, verás así, está en un mercado lateralizado, no nos muestra absolutamente nada y nos hace una doji por acá. No dice absolutamente nada porque el mercado está totalmente lateralizado y no nos dice qué puede suceder con el mercado. Entonces decimos que eso es un patrón de indecisión, que su tendencia es neutral y la fiabilidad es media baja. No es tan baja, es media baja. El doji de piernas largas, ya vemos la diferencia entre este doji, el doji 100% doji, en la doji piernas largas. ¿Qué quiere decir?
Su precio de apertura es el mismo del cierre, pero ya vemos que sus precios mínimos y sus precios máximos fueron mucho más altos que las velas doji. ¿Qué quiere decir? Su mecha o la sombra son mucho más grandes que la vela doji. Entonces eso lo llamamos doji de piernas largas. Tiene un significado similar a la vela de la onda larga, alta, que no es lo mismo. Es parecida a esta que vimos la clase pasada. Parecida, pero este tiene un cuerpo. Es muy pequeño, pero tiene un cuerpo. Mientras que esta doji, piernas largas, no tiene ningún cuerpo. ¿Listo? Esto nos dice, aparece cuando una tendencia ya está muy desarrollada, que va en una tendencia bajista o alcista muy fuerte, y no aparece ese tipo de velas doji. A veces no nos muestra del color que corresponde, que es gris o blanco, pero sí nos puede dar de un color específico, sea verde o sea rojo, dependiendo los colores que estás utilizando para ver tu análisis en el mercado. Indicando cambio de tendencia, con la cual se necesita una confirmación por parte de la vela siguiente. Es un patrón de indecisión, es una tendencia neutral y su fiabilidad es media. El Dragonfly Doji o Doji sombrilla o Doji libélula invertida. Tenemos la libélula y tenemos la libélula invertida. En su nombre, que toma una doji cuando la mecha superior es de tamaño mínimo o nulo, mientras que la inferior es muy larga, suele indicar cambio fuerte de tendencia cuando se apoya de un soporte o una resistencia y cuando existe sobreventa o sobrecompra, que aquí la vemos, chicos. Ya se nos da no en el centro ese precio de apertura y ese precio de cierre, sino no se nos da en la parte superior. Caso contrario, sucede cuando la tendencia es bajista o cuando se nos da a la inversa de la vela libélula. Esta es la libélula y esta es la libélula invertida. Nos dicen que es un cambio de una posible cambio de tendencia. Su tendencia puede ser alcista o bajista, dependiendo como nos muestra el gráfico la tendencia, y su fiabilidad es totalmente fuerte. Entonces, pongamos un ejemplo que vengamos de una tendencia bajista. Denme un segundo, perdón. Supongamos que venimos de una tendencia bajista muy fuerte, tendencia bajista muy fuerte. Aquí hay una línea de sobreventa, en la cual ya está a punto de llegar el mercado. Y sucede que el mercado no hace esto. Vamos a trazarla del color negro. Esto. Aquí lo estamos viendo y se llama libélula inversa. ¿Qué nos dice esto? Que es un posible cambio de tendencia. Cuando viene bajista, no puede cambiar la tendencia a tendencia alcista. Y cuando va alcista, no puede cambiar a tendencia bajista. Entonces, aquí puede existir esto. Nos dice que su fiabilidad es totalmente alta, es muy fuerte, pero solamente se da cuando sucede esto, que llega a un soporte o llega a una resistencia. ¿Listo? Deme un segundo. Entonces, continuando con eso, muchachos, espero que les haya quedado claro la explicación de la libélula y la libélula invertida. ¿Listo? Continuamos con nuestras velas grandes. Estas sí las vemos muy constantemente en los gráficos. Cada vez que nos sentamos a hacer operaciones y a analizar nuestras gráficas o nuestro mercado. Dice que una vela es una gran vela alcista, tiene un gran cuerpo y cuenta con máximos y mínimos cerca de los precios de cierre y apertura. Para que se pueda considerar una vela de este tipo, debería de tener un cuerpo de al menos 3 veces el tamaño de la serie de velas japonesas previas. Se interpreta como el bando alcista ha tomado el control de la tendencia, por lo que la aparición de este patrón es totalmente alcista, más cuando aparece en soporte
y en rupturas de resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por decir, va con unas velas alcistas muy pequeñas, pongamos unas velas así, va con velas grandes, pequeñas, y de repente no hace este tipo de vela. Así. Aquí colocamos una mecha muy pequeña, que nos genera aquí una mecha muy pequeña. ¿Y qué nos está diciendo esta vela? Nos está confirmando de que esa tendencia que traía el mercado con estas velas de muy poco volumen es alcista. Aquí nos lanzó una vela totalmente de mucha fuerza. Esto es lo que a veces lo llamamos velas de fuerza. Aquí nos confirma de que los compradores están tomando control del mercado. Venían muy débiles, subiendo poco a poco, pero con velas muy de muy poco volumen. Y ya cuando nos lanza estas velas, de este tipo de velas de alcista grande, ya nos confirma lo que venimos viendo de que va subiendo poco a poco esa tendencia. ¿Y qué sucede adicional a eso? Supongamos que aquí tengamos una resistencia. Y si él hace esto con mucha fuerza que rompa, esto es una confirmación de que la tendencia es totalmente fuerte. Entonces nos dicen que es un patrón de confirmación, que su tendencia es alcista y su fiabilidad es alta. Caso contrario, sucede cuando la vela es vela bajista grande. Es el mismo ejemplo que le acabo de dar y dibujar, pero a la inversa. ¿Qué quiere decir? Cuando va para abajo. Es un patrón de confirmación. Cuando nos hace una ruptura de un soporte, eso nos confirma de que es una tendencia y que es muy fuerte. Su tendencia es bajista y su fiabilidad puede ser alta. Esta vela la conocemos mucho, la vemos también cuando hay mucha fuerza en el mercado, que se llama la Marubozu. Marubozu alcista. Este tipo de vela es una pauta de una sola vela alcista. Si ustedes pueden ver, la particularidad de esta vela es que no tiene mecha. Esta vela no tiene mecha. Tiene un precio de apertura y tiene un precio de cierre, pero no tiene un mínimo ni un máximo porque no tiene. El mínimo y el máximo puede ser el mismo precio de apertura y el máximo puede ser el mismo precio de cierre. Un marumazo implica un aumento de la cotización desde el inicio de la sesión hasta llegar al máximo, momento en el que finaliza la sesión. Por tanto, es una señal fuertemente alcista, pero que necesita una confirmación posterior. Decimos que es un patrón de confirmación, que es una tendencia alcista y su fiabilidad es baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Profe, pero si una vela es bastante grande, ¿por qué puede ser baja? Porque es que como no nos dejó mecha, eso no nos da un indicio claro realmente hasta dónde puede llegar el mercado. Porque puede de que fue una vela de agotamiento, que quiere decir, los compradores ya se iban a agotar y en ese punto lanzaron la vela con mucha más fuerza para subirla en el punto más alto que ellos quisieran, pero realmente después de esta vela no pueden tener más fuerza y puede suceder caso contrario, de que tomen el mercado los vendedores. Entonces, este tipo de velas, la Marubozu, no se confíen y ni la da confirmación de que la tendencia va a ser totalmente alcista. Simplemente fue una vela de fuerza que lanzaron los compradores para llegar a un punto más alto, pero no quiere decir que va a continuar con esa tendencia. Entonces tengan mucho cuidado con ese patrón de velas para que no la confundan y no la interpreten de manera incorrecta. Entonces podemos decir de la familia de los Marubozu alcista cerrado. Es diferente al anterior en tener una pequeña sombra inferior. Este ya lo vemos que tiene una mecha o sombra, como nosotros llamamos, en la parte de abajo. Normalmente en el inicio de la sesión, una sombra indica cierta indecisión en el comienzo de la sesión, pero la interpretación final es la misma que el del marumoso sin sombra. ¿Qué quiere decir? Aquí hubo un precio de apertura, eso hizo un mínimo, que fue aquí donde bajó y comenzó a subir con mucha fuerza esos compradores que llegaron a este máximo y se fue el punto de cierre de la vela. Otra variante de la Marubozu
es la marumoso alcista abierto. Al contrario del anterior, el marumoso alcista abierto tiene una pequeña mecha superior, que quiere decir la mecha en la parte de arriba, que indica cierta duda al final de la sesión. Por lo tanto, se considera que tiene menos potencia que el marumoso alcista cerrado. ¿Por qué? Porque aquí hizo su máximo y el precio lo bajaron los vendedores, entonces tienen una fiabilidad muy baja. Aquí quiere decir que los vendedores pueden entrar a participar en el mercado en la siguiente vela y pueden lanzar una vela bajista. Por lo tanto, esto se considera que tiene menos potencia que la marumoso alcista cerrado y la marumoso alcista. ¿Qué quiere decir? Esta marumoso cerrado y la marumoso alcista. Ambos necesitan confirmación. ¿Qué quiere decir? Que si eso me lanza una vela de esta forma, yo necesito como mínimo una siguiente vela alcista que me confirme que realmente la tendencia va a seguir siendo alcista. Caso contrario o igual también sucede cuando me lanza la marumoso cerrado. Yo necesito otra vela de confirmación que me diga que la tendencia sí va a ser alcista. Mientras no haya este tipo de vela de confirmación, no podemos entrar a una operación después de esta vela, porque nos engaña el mercado pensando de que es una fuerza alcista y al final no es así. Una marumoso cerrado abierto o a la baja y nos dice cambio de tendencia. Es un patrón de confirmación, tendencia alcista y la fiabilidad es baja. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, chicos, el tipo de fiabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora los morbosos bajistas. Sucede lo mismo que el alcista, no cambia para nada. Su fiabilidad, su tendencia es bajista, como lo decimos. Necesita también patrón de confirmación. Igual sucede con la bajista cerrado, también igual que la bajista, que el alcista cerrado también. Necesita patrones de confirmación para indicarnos de que puede existir una posible continuación de la tendencia. Entonces, la fiabilidad sigue siendo muy baja de estos tipos de patrones de vela. No nos confiemos de porque lanza una vela gigante, su tendencia va a continuar. No. Ahora, vamos a entrar a unos patrones de velas muy importantes. En este caso se llama larga sombra superior. Recuerden que esta clase la vamos a dividir en tres. Ya hicimos la primera clase, esta es la segunda y nos vamos a ver la necesidad de hacer otra tercera clase de patrones de vela porque es uno de los puntos importantes al momento de tú analizar el gráfico. Los patrones de vela, porque los patrones de vela, como ya lo hemos visto en los que hemos visto hasta el momento, nos pueden dar un indicio o nos pueden hablar un poco del comportamiento del mercado. Y así podemos entenderlo mucho mejor, interpretarlo y tomar decisión. Entonces, hablamos ahora de la larga sombra superior. Una larga sombra superior es una vela con una sombra superior bastante larga y una sombra inferior muy corta. Aparece tras una tendencia alcista. La larga sombra muestra la fuerza bajista, están entrando en el mercado y puede significar un cambio de tendencia. La sombra puede ser utilizada como resistencia. ¿Qué significa esto, muchachos? Va una tendencia alcista previa, y esto lo hemos visto mucho en los gráficos, mucho lo hemos visto en los gráficos. Ve la alcista previa, aquí, supongamos que esta vela debería ser verde. Entonces, ¿qué sucede? El precio de apertura fue aquí, y como lo podemos ver, hizo un pequeño gap bajista. Su mínimo fue aquí, hasta aquí bajó el precio. Su máximo fue aquí. ¿Y qué sucede? Nos dice que esta posible sombra se puede convertir en una resistencia. ¿Quiénes entraron aquí a competir en el mercado? Los vendedores. Comenzaron los vendedores a entrar en el mercado tan fuerte que cuando la vela llegó a esta resistencia, bajaron el precio hasta este punto, que fue el cierre de la vela. Entonces, eso que nos dice que es una vela con una sombra superior bastante larga y una sombra inferior muy corta, una mecha muy corta, la que va en la parte de abajo. También nos dice que es un patrón de cambio de tendencia, en la cual viene con una tendencia que era alcista. Nos dice que venía de una tendencia que era alcista y su fiabilidad es media. Necesitamos que, para que la fiabilidad sea un poco más alta, necesitamos una vela de
confirmación, señores. Que nos confirmen, nos lancen una vela hacia abajo. A veces lo confundimos, nos decimos, y muchas veces me han dicho, profe, eso es una estrella de la tarde, de atardecer. No, ese no es una estrella. Posiblemente lo vemos así, pero resulta que esta es una vela que se llama larga sombra superior. Entonces, para que la interpretemos mucho mejor en el momento de hacer nuestro análisis frente al gráfico. Necesitamos sí o sí esta vela de confirmación, señores. Una vela de confirmación para que nos diga que va a ocurrir un posible cambio de tendencia. ¿Listo? Larga sombra inferior. Una larga sombra inferior, caso contrario a la larga sombra superior, es una vela con una gran sombra inferior bastante larga y una sombra superior muy corta. Aparece tras una tendencia bajista. Una larga sombra muestra la fuerza alcista y están entrando en el mercado y puede significar un cambio de tendencia. La sombra puede ser utilizada como un soporte. Entonces, trazamos y hacemos el mismo ejercicio que hicimos hace un momento. Decimos que aquí hay un soporte y esta tendencia de estas velas son bajistas. Viene tendencia bajista, tendencia bajista, tendencia bajista. El cuerpo de esta vela sigue siendo bajista, pero no hace una mecha superior. Cuando tocó aquí en este soporte, resulta que entraron en acciones los compradores. Llegaron a tal punto que este fue el cierre, el mínimo que hizo la vela, ese fue el cierre de la vela. ¿Y qué sucede? Necesitamos una vela de confirmación, igual como la hicimos con la larga sombra superior, de que nos indique que puede existir una posible cambio de tendencia. Entonces, viene de una tendencia bajista, son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Viene de tendencia bajista, llega a un soporte, aquí, nos hace esta mecha totalmente larga, donde entramos y decimos que entraron en acción en el mercado de los compradores. Nos debe dejar una mecha muy pequeña en la parte superior. El cuerpo puede seguir de color rojo o de la tendencia bajista. Necesitamos una vela de confirmación alcista para que nos diga que va a ser un posible cambio de tendencia. Entonces nos dicen que es un patrón de cambio que es alcista y su fiabilidad es alta. Necesitamos mirar muchos indicadores y muchos patrones para saber si realmente esto va a ser cambio de tendencia, que llegue a un soporte, que haga ese tipo de mechas largas, que tenga una mecha superior pequeña, que nos lance la vela de confirmación y ahí nosotros podemos tomar decisión. La famosa martillo, que es uno de los patrones de vela más usada en el mundo del trading y en lo cual muchos traders confían demasiado. Es una vela tipo martillo, tiene un cuerpo muy corto con una mecha inferior de al menos 2 veces el tamaño del cuerpo. ¿Qué nos dice? Que esta mecha es por lo menos 2 veces o 3 veces el tamaño de este cuerpo de la vela. No tiene mecha superior. Ojo, muy claro eso. Normalmente la aparición de esta vela puede corresponder a un agotamiento de una tendencia bajista. El martillo ha de producirse en un soporte o en un mercado sobrevendido para que gane fiabilidad. Si el mercado se girara, la mecha actuara como un soporte, pudiendo ser oportunidad de entrada al mercado. Entonces, si vemos este tipo de martillo, hacemos un tipo de interpretación como lo hicimos con esta vela larga sombra inferior. ¿Qué quiere decir? La diferencia de esto es que no tiene una mecha superior. Llega a un soporte, vamos a dibujarlo acá, una vela, puede ser alcista, sí, puede ser una vela, puede ser verde o puede ser baja o puede ser una vela roja, ¿listo? Llegó a un soporte, entraron en acción los compradores en el mercado, subieron el precio bajó hasta aquí, esto fue su mínimo y el cierre de la vela fue aquí. La apertura fue acá y su cierre fue acá en la parte de abajo. ¿Qué nos indica eso? Y necesitamos que una vela de confirmación, muchachos. ¿Qué nos dice? Que es un patrón de cambio de tendencia, que es de tendencia alcista
y que su fiabilidad es baja media, porque no todo el tiempo se da. Siempre necesitamos por lo menos una o dos velas de confirmación para que nos diga que puede haber resistir un posible cambio de tendencia. Patrones de velas japonesas libélula doji. Libélula doji, ya la vimos allá en la parte libélula doji. Entonces nos dice que es una figura que está compuesta por una doji, una vela que es totalmente neutral, con una sombra inferior muy larga, aquí la podemos ver, y con una sombra superior muy corta o inexistente, ¿qué quiere decir? Puede existir que no exista una mecha superior. Aparece tras una tendencia bajista. Si esta figura se crea estando cerca a un soporte o con mucha sobreventa, la fiabilidad aumenta. Una siguiente vela alcista, que quiere decir una confirmación, o lo que nosotros le llamamos un gap, que es un hueco que deja el mercado entre vela y vela. Cuando hace este salto, esto que vemos aquí, este espacio que vemos aquí, eso se lo le llamamos un gap. Si hace esto, porque la tendencia venía muy fuerte bajista, llegó a un soporte o un posible soporte y quiso el mercado, rechazó, va de abajo hacia arriba, rechazando, hizo el cierre de la vela donde fue la apertura. Si me lanza una vela de confirmación, esto nos puede indicar un posible cambio de tendencia, la cual puede ser alcista y su fiabilidad es media alta. Necesitamos siempre vamos a necesitar, y me van a escuchar este término, velas de confirmación. El hombre colgado, que muchas personas a veces lo confunden con el tema del martillo. Es una vela alcista o bajista pequeña, sin sombra superior, pero con una sombra inferior al menos 2 veces más grande que el cuerpo de la vela. Aparece tras una tendencia alcista, la cual marca o al menos está cerca a una resistencia. Es necesario una segunda vela de confirmación que cierre por debajo del cuerpo de esta vela. ¿Qué significa eso, chicos? Viene con una tendencia previa alcista, como lo vemos aquí en este ejemplo. Perdón que le haga el punto así un poco. Llega a una posible resistencia. Hace este tipo de mecha que es por lo menos 2 veces más larga o más grande que el cuerpo de la vela. ¿Qué nos dice? Que por lo menos necesitamos una vela, por lo menos necesitamos una vela de confirmación que cierre por debajo del cuerpo de la vela. ¿Qué quiere decir? Puede que lance una vela aquí, porque aquí fue el cierre de esta vela, la apertura fue aquí, aquí fue el cierre. Y si nos lanza una vela que cierre por debajo, por lo menos por debajo del cuerpo de esta vela anterior o de la vela hombre colgado, que supere este precio. Necesitamos que supere este precio aquí, este punto. Cuando esta vela supera este punto, nos puede decir que su tendencia posiblemente sea de cambio de tendencia bajista, pero necesitamos una segunda vela de confirmación que nos diga de que sí existe ese cambio de tendencia. Es un patrón de cambio de tendencia, es una tendencia bajista y su fiabilidad es totalmente alta. Apoyo ceñido alcista. El apoyo ceñido alcista es una figura que se crea tras una larga tendencia bajista, donde le sigue un gap bajista y un morboso abierto alcista. ¿Qué quiere decir? Aquí hubo un hueco bastante grande donde hubo un salto, porque fue la apertura de la vela, fue en este punto. Aquí abrió la vela en este punto. Pero ¿qué sucedió? Los vendedores entraron en acción. Perdón, los compradores estuvieron hasta aquí, entraron en acción los vendedores que comenzaron a bajar ese precio. Pero sin embargo se dio, hasta acá se dio una vela bastante grande, que es un tipo de vela moromoso abierto alcista, la cual nos dice que se crea porque la fuerza es bajista, han empujado demasiado abajo el precio y empieza una compra fuerte por parte del mercado alcista.
Al ser una pauta de la vela única, la fiabilidad es baja y se necesita confirmación de cambio de tendencia con la siguiente vela cuanto más largo sea el marumoso, más fiable es el patrón. Entonces nos dice que esto es un patrón de cambio de tendencia, que su tendencia es alcista y su fiabilidad es baja. Necesitamos que ocurran varias cosas para que nos confirmen de que ese patrón puede ser fiabilidad alta. ¿Listo? Apoyo ceñido a bajista. Sucede caso contrario a lo que sucede con el apoyo ceñido alcista. Aquí lo podemos ver un ejemplo. Estrella fugaz. Es totalmente diferente a la estrella de la mañana o estrella del atardecer. Es una estrella fugaz, la cual es una vela sin o con muy poca sombra inferior, que quiere decir, aquí no hay sombra o posiblemente haya, pero una sombra muy diminuta, una sombra muy pequeñita aquí en la parte de abajo. Así este tamaño puede ser, el cual es pequeño. Esta vela aparece en tendencia alcista, viene con una tendencia totalmente alcista, después de una vela alcista y con hueco, que quiere decir hizo un GAT. Nos dejó un espacio bastante grande entre estas dos velas. Se interpreta como que al final de una sesión alcista los bajistas ganan terreno, debilitando la tendencia alcista previa. Normalmente esta figura aparece en zona de resistencia mostrando indecisión a la hora de superar. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una resistencia, entraron en juego los vendedores en este punto y comenzaron a bajar mucho el mercado. Aquí este fue el punto de apertura y este fue el punto de cierre de la vela. Llegaron hasta acá abajo, hicieron una pequeña vela, mecha, los compradores entraron aquí, subieron y aquí fue el cierre de la vela. Esto nos dice que es un patrón de posible cambio de tendencia, pero necesitamos siempre lo que le digo. ¿Qué necesitamos, chicos? Necesitamos una vela de confirmación, una o dos velas de confirmación. Es una tendencia bajista y su fiabilidad es media baja. Cubierta de la nube oscura. Esta es muy chévere, esta vela se da muchísimo y si la sabemos interpretar y nos apoyamos con todos los indicadores que podamos, con todas las herramientas, nos ayuda mucho a tener operaciones muy positivas. La cubierta de la nube oscura es un patrón de dos velas. Una primera vela alcista grande, y la segunda vela bajista, que también es grande. Tiene que existir una tendencia alcista previa, o sea, es obligación, porque si no se da bajo una tendencia, eso no se puede interpretar como una nube oscura o la cubierta de nube oscura. Y la segunda vela bajista y dice que la segunda vela bajista, que es esta, tiene que abrir por encima del máximo del anterior. ¿Qué quiere decir? Hizo un GAT. Aquí hizo un GAT y la apertura de esta vela, como fue aquí, apertura fue por encima del cierre de la vela. El cierre de esta vela fue aquí, de la vela alcista, y la apertura de la vela bajista está por encima del cierre de la vela alcista. Hizo un GAT alcista y continuó bajando. Eso nos dice que al final de esta resistencia nos indica que eso es un tipo de patrón de vela de cubierta de nube oscura. Cuando mayor sea el cuerpo de la vela bajista y más abajo cierre, más fiabilidad tiene este patrón de vela. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos que la vela por lo menos sea de este tamaño o un poco más grande. Si la vela ocurre de que la vela es un poco más pequeña, digamos que la vela arrancó aquí, supongamos que la vela arrancó aquí, le borro esto acá, muchachos. Supongamos que la vela arrancó aquí y terminó aquí. Supongamos, vamos a borrar este pedazo de vela. Arrancó aquí, hizo el alcista, tocó la resistencia, se vino. Pero ¿qué necesito para decir de que si va a ser una cubierta de nube oscura y que me den una fiabilidad bastante alta? Necesito una vela de confirmación, una siguiente vela de confirmación. La cual este tipo de patrón de velas nos dice que es un patrón de cambio de tendencia, posible cambio de tendencia, la cual se puede producir bajista y la que a fiabilidad es media alta.
Es media alta porque tenemos que depender mucho del cuerpo. Primero, la apertura del cuerpo de la vela, que sea de un GAT, que tenga una resistencia, que la vela sea lo más grande posible. Y si sucede el caso contrario, como este ejemplo que yo les acabo de colocar, que la vela sea así, necesitamos que una segunda vela de confirmación. La pauta penetrante. Y con este cierra la sesión de clases de hoy y continuamos con los otros patrones de vela para la próxima clase, porque necesitamos que entiendan un poco y no lo llenan tanta información al mismo tiempo, sino que estos tipos de patrones de vela los vamos a ir viendo poco a poco y cada vez ustedes van a ver que vamos a ir aumentando la fiabilidad de cada patrón de vela que vamos a ir viendo. Comenzamos con las bajas, las medias bajas y las medias altas y ya estamos por la medias altas, en la cual ahorita vamos a llegar después de la siguiente clase a la fiabilidad alta. La pauta penetrante. Este es un tipo de vela, es un patrón de dos velas. Una primera vela bajista grande y una segunda vela alcista. Tiene que existir, ojo con lo que les digo, tiene que existir una tendencia bajista previa y la segunda vela alcista tiene que abrir por debajo del mínimo del día anterior, o por decir de la vela anterior, y ha cerrado como mínimo por encima de la mitad del cuerpo de la vela anterior. Cuanto mayor sea el cuerpo de la vela alcista y más arriba cierre, más fiabilidad tiene este patrón de vela. ¿Qué quiere decir? Viene con viene con una tendencia bajista previa, nos lanza una vela grande, bajista, pero ¿qué sucedió? Se nos generó un GAT. Aquí se nos generó un GAT en este espacio. Nos dejó una pequeña mecha y comenzó a subir bastante alto. ¿Qué quiere decir? Nos dice la teoría que por lo menos debe cerrar o puede estar la vela por encima del 50% de la vela anterior bajista. ¿Qué quiere decir? Que esta vela verde alcista debe cerrar por encima de este punto de la vela bajista, porque es un poquito más abajo, ahí el 50%. Para que nos dé una interpretación del tipo de vela o de patrón de vela como una pauta penetrante. Esto que nos dice que es un patrón de posible cambio de tendencia, como siempre le he dicho, necesitamos una siguiente vela de confirmación. Su tendencia es alcista y la fiabilidad es media alta. Con este patrón de vela, muchachos, damos finalizado la clase de hoy y continuamos con el resto de patrones de vela que son muy interesantes y vamos aumentando la fiabilidad para la próxima clase. Así que esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias por asistir. Así que nos vemos en una próxima clase. Así que chao, chao, muchachos.